para que la actividad sea fluida, ya la charla sea fluida, pues tendremos una parte de preguntas y comentarios al final. Así que les agradecemos que nos ayuden de esa manera, también que nos ayuden con el tema del micrófono para evitar alguna interrupción. Y también, pues, recordarles que esta charla va a ser grabada más adelante para poderla compartir, tanto a las personas en caso de que ustedes quieran volverla a ver o para personas que no pudieron acompañarnos del día de hoy, pues para que esté disponible. Así que sin más, Mariana, muchas gracias por acompañarnos y pues el espacio es tuyo. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta charla que les voy a estar un poquito dando, pero más que ser una charla, me gustaría que fuera como un espacio de conversación, que puedan aprender, ojalá que les guste, que además si surgen dudas, si pasa cualquier cosa, si hay algo que de pronto les inquieta, lo puedan dejar ahí y lo podamos resolver todos juntos, porque al final eso somos, no importa, somos un colectivo, entonces resolvamos cualquier duda juntos, sin miedo. Este es un espacio seguro, espero que podamos un poquito compartir todos juntos y voy a compartirles pantalla. Si quieren me avisan cuando ya la estén viendo, por favor. Listo, ya se puede ver. Ok, bueno, primero, como nos dijo el compañero, es para mí demasiado un gusto poder estar aquí celebrando con ustedes a la Pachamama que nos da tanto, siempre, todos los días de nuestra vida y que nos recuerda que lo más importante que tenemos es a ella, ¿verdad? Y al cuidado que nos da a través de todo lo que crea, ¿verdad? Y así como ella crea para nosotros un montón de cosas que lo que hacen es nutrir nuestra existencia, ¿verdad? Nosotros también algunas veces tenemos que aprender a escucharla y aprender a escuchar eh, a nuestras raíces especialmente, porque nuestras raíces están alrededor de todos nosotros, pero hay que también aprender a escucharlas. Y es seguramente para la naturaleza algo muy llenador saber que hay personas que se interesan por todavía crear para nuestros contextos y nuestra naturaleza y pensar en la filosofía que construyeron las personas nativas que respetan tanto a Pachamama y a nuestro entorno. Entonces, para comenzar, me presento, soy Mariana, soy fotógrafa documental. También estudio relaciones internacionales y diseño industrial, pero me parece que eso no es el tema más fundamental. El punto es que soy muy amante de la cultura y me gusta estudiarla desde todos sus entornos, ¿verdad? Además, soy latinoamericanista. Yo creo que llegó un punto en mi vida, mis abuelos siempre me decían como, es importante que usted recuerde sus raíces, es importante que usted recuerde sus raíces. Yo creo que llega un punto como de la vida, ¿verdad? En el que uno entiende eso y trasciende como a lo que uno es realmente y se enamora como de la vida, de la gente, de su entorno, de su país, de su región, especialmente una como Latinoamérica, que tiene una cultura tan hermosa y tan deliciosa también a la hora de crear y de inspirarnos. Me pueden buscar, ¿verdad? Si quieren ver mi trabajo en Instagram como una marisopa, porque me dicen mariposa también en mi vida personal y en mi vida también en general. Muchas personas me conocen así. O pueden revisar mi sitio web que se llama Una Marisopa y pueden ver el último trabajo documental que hice, que lo realicé en China, si quieren estarlo viendo un poquitito. Para comenzar, quiero comenzar con esta frase de un escritor que yo creo que es fundamental para la cultura latinoamericana y ese es Gabriel García Márquez. Él, cuando ganó el Premio Nobel de Literatura, ¿saben qué hizo? Lo primero que hizo, bueno, si han leído alguna vez Gabriel García Márquez, sabrán que Gabriel García Márquez es un magnífico, recordando su contexto y plasmándolo en lo que escribe, ¿verdad? Y no fue la excepción cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982, con un discurso en el que habló sobre la soledad de América Latina y sobre la subordinación que ha tenido la región a través de los años a partir de la colonia. Entonces, él dice, la interpretación de nuestra realidad por esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres y cada vez más solitarios.
No quisiera de pronto compartirles lo que yo opino al respecto, sino como que podamos sentir esa frase y entender lo que nos hace sentir a través de lo que vivimos día con día, de las cosas que nos rodean y de las cosas que se crean en nuestros entornos que subyacen con nosotros, ¿verdad? Y están como en constante eh, sobreposición con nuestra identidad, ¿verdad? Y cómo a través de los años, cuando crecemos, podemos observar esta soledad que tenemos como región, pero que a su vez interpretarla y agarrarla solamente desde unos ojos de la globalización solo contribuye a sentirnos cada vez justo menos conocidos con nosotros mismos y con nuestra identidad. Ahora, creo que para entrar ya así en materia, es importante que exploremos un poco lo que es la identidad cultural de Latinoamérica y cuestionemos algunas cosas que son fundamentales para entenderla. En primer lugar, saben que a través, bueno, existe una teoría que dice que la historia la escriben los ganadores, ¿verdad? Y los ganadores generalmente son las potencias hegemónicas, ¿verdad? Que tienen poder sobre otras. En ese sentido, cuando Latinoamérica fue colonizada, ¿verdad? Por los hispanos, se hizo un desarrollo de una escritura de la historia desde un punto de vista, una perspectiva hegemónica y eurocéntrica, completamente diferente a lo que realmente era. Entonces, eh, muchas veces se plasmaba a América Latina como, o a las personas de América Latina, ¿verdad? A la etnia latinoamericana, o a los nativos, como cholos, bárbaros, que no tenían ni idea, que estaban atrasados, que eran paganos, que eran salvajes. Y lo cierto es que solamente tenían una manera diferente de ver el mundo y tenían una identidad cultural distinta, que inclusive es una identidad cultural completamente diferente a la que se puede encontrar en cualquier otro lado del mundo y que por lo tanto esto nos lleva a creer que tenemos una filosofía dentro de la filosofía nativa de Latinoamérica que es sui generis, que significa que son ideas o conceptos mucho más amplios y que son únicos en su tipo y que por lo tanto son difíciles de comprender por personas que no son parte de ese concepto o de este contexto, ¿verdad? Pero era era una filosofía y una manera de ver el mundo y de crear completamente diferente, pero a su vez bastante avanzada. Inclusive se dice que tenía un nivel comparable como al contemporáneo medievo tardío europeo, que era un tipo de arte que se pensaba era anacrónico, es decir, como era destemporal, digámoslo de esa manera. Pero esta cultura o esta filosofía fue brutalmente destruida a través de la violencia por la cultura dominante, que en este momento pues iban a ser los europeos, y después veremos un poquito más al respecto. Luego, otra cosa para comprender nuestra identidad cultural es la transposición cultural histórica con las potencias europeas. Sabrán que a través de la historia, o tal vez no, pero no importa, para eso estamos, para aprender aquí, que a través de la historia hay mucho, no hay un consenso en realidad histórico sobre quién fue o cuál fue la primera cultura con la que los etnias latinoamericanas pudieron tener un primer encuentro. Por ejemplo, hace poco yo aprendí que los chinos también dicen que ellos fueron los primeros que llegaron, ¿verdad? Y eso es una historia gigante que se puede tomar en cuenta, pero que por la manera en la que se actuaba en las dos culturas, no hubo tal vez una transposición cultural en el momento que los chinos llegaron a América. Sí hubo como una transferencia, ¿verdad? Un compartir cultural, obviamente, pero como no habían intenciones de colonia, no hubo una transposición necesaria, ¿verdad? Como no hubo necesariamente que estuvimos como en contacto cara a cara con la cultura. Y por lo tanto no sufrimos de pronto una influencia tan grande, distinto a lo que pasó con la transposición cultural de las potencias europeas. Cuando España y Portugal incorporan la cultura occidental a América Latina, sucede que se da algo así como una amputación cultural. Esta amputación cultural se ve de esta manera porque en ocasiones se piensa que muchas de las cosas o de las raíces culturales que teníamos como latinoamericanos digamos que se apartaron a través de la violencia o se nos quitaron, se nos arrebataron. Pero a continuación, ya más adelante, veremos que no necesariamente toda la cultura es amputada o toda la cultura se pierde, porque tenemos
un concepto que se llama aculturación, que posteriormente lo vamos a ver, no se preocupen. Y luego, también es importante entender que la filosofía latinoamericana siempre tuvo mucho peso, inclusive dentro de la colonia, haciendo que el peso de la realidad latinoamericana, como en una cultura tan rica y tan distinta, hiciera que fuera necesaria una modificación de influencias filosóficas, una a la otra. Por ejemplo, la filosofía inculturada y la filosofía de liberación latinoamericana son filosofías que surgen de la filosofía cristiana, pero que tienen que ser reestructuradas porque el peso de la realidad latinoamericana es muy fuerte. Y de hecho eso también lo pueden ver en la manera en la que se trató de evangelizar. Por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Guadalupe en realidad era Tonatzin, que era una diosa azteca, me parece, y que no era, o sea, solo hicieron como construyeron una historia que fuera paralela a esa para lograr llegar al fin, que era la evangelización. Pero el peso de la realidad latinoamericana, entonces ahí es fuertísimo, porque estamos haciendo que se modifique una cultura a través de la nuestra por la fuerza que tiene dentro del contexto, ¿verdad? Pero igual, y aquí es importante preguntarnos de nuevo como qué es la filosofía incultural y la filosofía de liberación latinoamericana, porque sí, Mariano, usted me puede decir aquí como existe este, existe lo otro, pero ¿qué es realmente? Y entonces, aquí me interesa contarles un poquito de esto. La filosofía inculturada, la inculturación en realidad es un concepto, como les dije, proviene de la filosofía cristiana. Así que tal vez sus orígenes no sean agradables para todas las personas, pero es que la filosofía inculturada es súper interesante a la hora de analizar cómo las identidades culturales surgen o se transforman, ¿verdad? Entonces, en esta filosofía vamos a comprender que hay una integración de culturas, pero siempre desde la igualdad y desde el respeto. Y el punto fundamental es la realidad histórica escrita por los pueblos y no por necesariamente como los historiadores, digámoslo así, o por la academia, porque ya vimos que la academia muchas veces puede estar sesgada por realidades antepuestas. Entonces, los modos de vida y la cultura latinoamericana son exclusivamente escritas por el pueblo. En tanto, su punto clave va a ser la sabiduría popular, porque es la que va a construir las experiencias culturales de las personas, ¿verdad? Y por lo tanto la cultura, porque eso es la cultura. Y luego, paralelamente, ¿qué es la filosofía de liberación latinoamericana o la filosofía de liberación? En esta filosofía vamos a entender que los pueblos oprimidos son los que entienden profundamente la liberación a través de la experiencia propia, porque un pueblo no oprimido necesariamente puede no entenderla porque no la ha vivido. En cambio, la filosofía de liberación plantea que son las antiguas colonias que entienden la periferia de los centros de poder y por lo tanto la necesidad de liberarse a través de expresiones subexistentes de la cultura. Ahí vamos un poquito como desmenuzando el problema, ¿verdad? Pero esta filosofía es además solidaria, ¿no? Se plantea desde un punto de no dominación, porque muchas de las filosofías en- eh, potencialmente europeas de este momento se basaban mucho en la dominación. Sin embargo, la filosofía de la liberación latinoamericana caracteriza nuestra América y determina que tenemos la determinación de poder liberarnos a través de las maneras en las que nos expresamos. Pero también tenemos que aceptar que por nuestra historia tenemos una dependencia que no podemos negar y que por lo tanto tiene que ser parte de nuestro contexto a la hora de crear o de intentar analizar las diferentes dinámicas, ¿verdad? Culturales. Y ahora les voy a hablar como más de la filosofía de la inculturación y para eso voy a hablarles como de tres contextos específicos. Voy a tomar un poquito de agua porque se me secó la boca porque hablo mucho. Entonces, con la aculturación vamos a encontrar que existe un encuentro entre dos culturas desiguales. ¿Pero qué son dos culturas desiguales, Mariela? Bueno, va a haber una cultura que va a ser una cultura dominante y otra que va a ser una cultura dominada. La dominada no necesariamente va a perder completamente sus expresiones culturales o sus patrones culturales, puesto que esto se va, o sea, esta se va a valer de diversas maneras
para subexistir frente a la cultura dominada. El problema con la cultura dominante, perdón, es que la cultura dominante em, es como una acción invasora, ¿verdad? Que puede intentar meterse dentro de la cultura dominada de manera caliente o fría. Por ejemplo, cuando estamos hablando de caliente o frío, ¿verdad? Que de pronto es un poco raro, pensemos como en la Guerra Fría. La Guerra Fría no necesariamente habían como gente en una guerra peleando unos a los otros, sino que se basaba como en otros principios que no necesariamente son violentos o militares, sino que pueden basarse en otras cosas, como un poder más económico o un poder más blando, como cultural, ¿verdad? O diplomático, así. Pero en este caso, quisiera como que nos centráramos en el poder económico que se ejerce, porque es lo más importante para entender por qué algunas veces la manera en la que creamos se ve como achicada en una burbuja en donde solo podemos hacer cosas bajo el contexto de una realidad que ni siquiera vivimos como latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, las relaciones de aculturación entre una cultura y otra cultura em, implica que por esta razón de tratar de subexistir la cultura dominada y esta cultura constantemente tratando de meterse dentro de la cultura dominada, tengan tanto la cultura dominante como la cultura dominada expresiones o imágenes de otros, o sea, de la otra cultura y de sí mismos al mismo tiempo. Entonces, eso significa que podemos, a pesar de que hay una relación de aculturación, encontrar patrones culturales de nosotros mismos dentro de lo que es de la construcción. Y asimismo, los dominantes pueden encontrar patrones culturales de los dominados en esta subexistencia. El tema con los dominantes es que esta cultura dominante tiende a verse a sí misma como una pionera o una pionera en la cultura, o que se ve como una cultura exótica, desconocida, explorable, que tiene como la realidad absoluta, o no la realidad absoluta, sino como la expresión absoluta. Y entonces los dominados solo pueden como reducirse a explorar o formar parte del campo, pero no crear sus propias cosas, sino que solo exploro lo que ya se me está imponiendo por la fuerza, ¿verdad? Y en este sentido, hay una relación en la que los dominantes van a tratar de dar a los dominados lo necesario para que se transformen en lo más semejante a la cultura dominante. En este caso podemos verlo con Latinoamérica. Entonces, Occidente va a hacer lo posible para que Latinoamérica reciba todos los patrones culturales occidentales y le diga como que estas son las bases que ya están sentadas, explórelas y trate de crear algo nuevo, pero no necesariamente la cultura dominada, que sería como la cultura latinoamericana, ¿verdad? Tiene por qué tomarlo. Sin embargo, la cultura dominante, que va a ser la cultura occidental en este caso, va a tratar de hacer que la cultura dominada vea esta relación de aculturación como una salvación para el grupo dominado. Es decir, como si yo logro crear algo súper chiva para la cultura dominante, entonces ya la di toda en esta vida y en esta realidad. Y eso no necesariamente tiene por qué ser así. Entonces ahora vamos a entrar como con este otro punto, que es la inculturación, que yo prefiero llamarla endoculturación, porque la inculturación tiene las raíces cristianas y fueron, bueno, ustedes saben, en la colonia un poquito feas, ¿verdad? Que tenía que ver con la evangelización. Sin embargo, todavía la iglesia utiliza el término de inculturación, pero bueno, ese es otro tema. En esta relación de inculturación, existe un respeto hacia la historia de los pueblos y se entiende que existe en los pueblos la tradición de un pasado y una experiencia acumulada que se debe transmitir bajo diversas formas. También voy a tratar como de hacerlo como más sencillo de entender. En este sentido, no hay una cultura dominante o una cultura dominada, sino que simplemente son dos culturas que están intercambiando información, pero tanto esta como la otra entiende que vamos a ponerlas como, sí, no, voy a usar los mismos nombres, como la cultura occidental y la cultura latinoamericana comprenden que tanto la cultura occidental tiene ciertas tradiciones y un pasado y una experiencia que le hace tener una expresión y un patrón cultural frente a la cultura latinoamericana
que también dice, hey, yo también tengo una tradición y una experiencia cultural importante y se tiene que asimilar mis tradiciones, así como yo asimilo las suyas y aunque me desenvuelvo en sus tradiciones, existen las mías y son importantes para mí, ¿verdad? Entonces, esto hace y genera sentidos de existencia para las dos culturas y se produce como una riqueza para poder intercambiar, distribuir o consumir una cultura o la otra. Porque como ambas culturas saben que las dos culturas son importantes, entonces existe esta relación en la que es importante entonces también que los dos intercambiemos, podamos consumir de la cultura del otro para lograr la interculturalidad que ya luego les voy a explicar. En esta perspectiva inculturada, es necesaria la apertura que lleva a reconocer otras culturas, ¿verdad? Y conduce a que podamos conservar las fuertes identitarias, pero también adaptarlas, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Como que a través de este reconocimiento de que yo tengo mis patrones culturales y de que ellos también tienen sus patrones culturales, se atraviesan, sin embargo, por factores económicos, étnicos, de género o de generación, pero que eso en realidad no cambia mucho porque sigue conduciendo a conservar las fuentes identitarias de una o la otra cultura. Y tratan básicamente de que el progreso y la liberación, que aquí entra la filosofía de liberación latinoamericana, eh, se pueda realizar desde la liberación de unas estructuras injustas de subordinación. Es decir, en la inculturación, como les dije antes, no existe una posición de un subordinado y un dominador. Pero para esto se tiene que entrar una cultura en la otra. No pueden como solamente decir como, ay, sí, yo reconozco sus tradiciones, yo reconozco las suyas, bueno, creemos algo juntos. No, no funciona así, sino que más bien es a mí me interesa entrar en su cultura y conocer algo de ella que para usted es importante. Y a mí me interesa también entrar en la suya y poder comprender también cosas que para usted y su cultura son importantes. Entonces, bajo la guardia y hago como una transformación de la cultura para poder crear juntos. Pero para esto hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces, porque la culturación es innegable, ¿verdad? En posiciones de poder y el mundo funciona por estructuras de poder, o no, no debería, pero bueno, funciona por estructuras de poder, lo cual no es lo ideal, a mi parecer, pero bueno, así funciona. Entonces, hay que implementar un modelo diferente para evitar que haya una cultura dominante que no esté en una posición de igualdad una frente a la otra y un respeto mutuo, ¿verdad? E igualdad en este razón discursiva, ¿verdad? Y luego tenemos la relación de la interculturalidad que se logra cuando logramos una eficiente inculturación o endoculturación, en la cual vamos a tener culturas en interacción que, como les dije antes, a mí me interesa conocer de lo suyo, vamos a crear algo juntos, pero me voy a introducir un poquito en su cultura, yo me voy a introducir un poquito en la suya y vamos a crear algo, un nuevo patrón cultural. Entonces, en la interculturalidad se construye un patrón común de manera consensuada, o sea, no hay una relación de poder, sino que yo dije, ok, está bien, yo quiero, esta es la cultura 1 y esta es la cultura 2, ¿verdad? Entonces, yo quiero de pronto crear algo juntos y que mi cultura se vea reflejada a pesar de que también se ve la suya. Pero ambas culturas están diciendo que sí y no hay un poder una sobre la otra que se está ejerciendo. Entonces, como hay una manera consensuada de crear los patrones comunes, esto significa que entonces tanto esta como esta van a mantener sus identidades y cada una de las culturas tiene un valor en sí mismo. Entonces, de pronto, la manera de verlo no es como, ay, es que los occidentales jamás lo que hacen, sino eso, porque yo sé que eso surge muchas veces cuando uno está pensando en cosas del mundo, pero lo importante es que entendamos que tanto la construcción de la identidad cultural y social de la cultura occidental como la identidad cultural y social de la cultura latinoamericana son importantes y que podemos aprender una de la otra sin olvidar la nuestra, porque no es necesario olvidarla. Y eso me lleva a continuar, perdón, estoy hablando mucho de pronto, pero si ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier cosita, se me pueden interrumpir. A la globalización. Que la globalización tenemos un problema porque la globalización no es un modelo de inculturación, endoculturación o de interculturalidad, sino que es una
oda al pragmatismo. ¿Qué es un pragmatismo? Y básicamente lo útil. Yo hago lo que me sirve, lo que es práctico y listo. Pero entonces, ¿dónde queda la cultura que tal vez tiene expresiones culturales mucho más complejas, ¿verdad? Como la cultura latinoamericana, que tiene una identidad en construcción, es decir, no es para nada sencilla de plasmar. Y la globalización siempre, por general, va a lo rápido, a lo sencillo, a lo simple, esto es lo que sirve, esto es lo que funciona, esto es lo que le va a gustar a todo el mundo, entonces soltemos eso. Pero no necesariamente eso tiene que ser lo que creamos, porque entonces vamos a estar olvidando que este pragmatismo se construye desde el punto de vista de una potencia, ¿verdad? Que tiene cierta hegemonía sobre nuestra identidad o cierta dominación sobre nuestra identidad cultural. Entonces, si hacemos siempre una oda a lo que sirve y a lo que funciona, muchas veces vamos a dejar de lado lo que es nuestra identidad y esto es lo más importante a la hora de crear como personas latinoamericanas, porque toda la vida nos han arrebatado como este derecho a decir, hey, suave, yo soy latinoamericano y yo creo que esto que usted está haciendo no funciona en mi contexto y usted va a vender eso en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, muchas veces, y además por la globalización, ¿se acuerdan que antes les dije como que muchas veces la cultura dominada tiende a ver como la cultura dominante como la salvación? Muchas veces la globalización produce eso, porque estamos tan expuestos a tanta información, tantas palabras y tantas cosas de las potencias que empezamos a pensar que nuestra cultura en realidad no es tan rica, en realidad no hay como nada que ver, como que pereza Costa Rica, que sáquenme de Latinoamérica, y ese montón de cosas que a veces surgen dentro de la homogenización cultural, que es básicamente cuando empezamos a perder las tradiciones y empezamos a perder ciertas patrones culturales propios de nosotros y empezamos a homogenizar estas relaciones. Y obviamente, ¿cuál es la que más gana? De la cultura dominante. O sea, no va a haber una noción o no va a haber un patrón dentro de la cultura nuestra, ¿verdad? Que hemos creado porque ahora todo es homogénea y como gana la dominante, entonces desaparece la nuestra y eso los indígenas andinos no lucharon sí, o sea, años de años por eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser conscientes también de eso, como hemos luchado durante años para subsistir culturalmente, no podemos simplemente renunciar a nuestra cultura. Y no podemos permitir tampoco que se condicione nuestra creación solamente a lo pragmático, a lo útil y a lo que tiene la mayoría. Porque realmente, si ustedes se lo plantean, ¿cuál es la mayoría? Si la mayoría a veces simplemente es vista como por el lugar occidental y nosotros ¿dónde quedamos? Somos un montón de gente, mi gente, o sea, somos un montón. Y entonces es necesario que hagamos esfuerzos por destacar, ¿verdad?, lo que somos dentro de toda esa homogenización cultural. La globalización en eso es magnífica, porque la globalización generalmente destaca mucho las diferencias culturales, por eso es que últimamente ha surgido mucho esto de, es que es apropiación cultural, que es lo otro, que ya después lo vamos a ver, pero ¿verdad? Estas relaciones de pronto nos funcionan para hacer que nuestra cultura sea vista y que se entienda la riqueza de la cultura latinoamericana dentro de lo que estamos creando. Entonces, ahora sí, dejando de hablar de un poco de conceptos que son como tal vez demasiado pesados, o tal vez no demasiado pesados, pero que hacen que mi boca hable mucho. Entonces, vamos a hablar sobre dónde dirigimos la mirada, porque muchas veces entramos como en este bloque creativo que me dice, ok, sí, Mariano, o sea, usted me está diciendo que importan los patrones culturales, pero es que ¿cuáles son los patrones culturales? O sea, si yo toda la vida he vivido en un mundo globalizado, ¿cómo los voy a reconocer? Y yo les voy a decir una cosa muy sencilla y muy simple, que a mí me ha funcionado y tal vez no sea lo mismo para ustedes, pero a mí me funcionó. Y es tratar de ver hacia adentro y empezar a cuestionarme hacia adentro y darme cuenta que al final todo lo que soy y todo lo que son las personas alrededor mío, con las que comparto y con las que tengo una interacción cultural, es el contexto en el que estamos, el entorno en el que crecimos, en el que nos desarrollamos, y entonces vemos hacia adentro, pero vemos hacia afuera, y empezamos a ver, por eso puse, estas son las cartitas de la Lotería Mexicana, por si no sabían, por eso puse atrás como un montón de cosas que podemos ver, porque podemos ver todo realmente, todo podemos verlo, podemos ver, ir al mercado municipal, sentarnos afuera y solo ver cómo la gente se relaciona, y eso ya hace un cambio cultural entre ir a
Estados Unidos, sentarnos afuera y ver cómo la gente se relaciona, porque hay un patrón cultural diferente. Y entonces es interesantísimo cuando estudiamos estas relaciones. Obviamente no estoy diciendo como que puedan ir a Estados Unidos y sentarse afuera de un súper, ¿verdad? Pero me refiero más bien como que aprendamos a identificar, porque ya tenemos un, ¿verdad? Como la homogenización cultural hace que en nuestra cabeza ya hayan ciertos patrones de esta homogenización. Y empezamos a ver que las relaciones interpersonales y la manera en que se desarrollan el arte y la cultura dentro de nuestro contexto y nuestro país son completamente diferentes porque, y podemos identificarlo fácilmente porque es tan diferente que se ve y se ve fuertemente. Justo un día de estos estaba viendo un video en el que una persona comentó como cómo se nota que es de Costa Rica y sí, es que se nota mucho, ¿verdad? Porque tenemos una identidad completamente distinta, construida a través de todas esas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir los ojos, abrir el corazón y tratar de entender que todo lo que hay a nuestro alrededor, la gente, las plantas, las relaciones, las necesidades de las personas que son completamente diferentes, la manera en la que se hace arte, la manera en la que se cura el arte también, las dinámicas que hay políticas incluso, todo nos está hablando y todo nos está diciendo, hey, esta es su cultura, hola, ¿verdad? Pero tal vez a veces cerramos un poquito los oídos y no estamos escuchando. Entonces, si abrimos los ojos y empezamos a observar lo que nos rodea, empezamos a darnos cuenta que la realidad nos está hablando, nos está inspirando, nos está escuchando, porque lo que nosotros creamos es importantísimo para preservar la identidad cultural y a su vez está luchando por preservarse y se está expresando de una u otra manera con cosas tan diferentes que no escucharla a mí genuinamente me parece como un desarraigo completo de lo que somos y por lo tanto creo que eso crea conflictos en nosotros mismos y de nuestras identidades culturales, ¿verdad? Y luego, Em, vamos ahora sí, voy a enseñarles como un poquito. Uy, alguien habló. yo, Alessio. hola, perdón por interrumpirte cuando llegas a empezar. Eh, no, que me parece muy importante lo que estás diciendo, que en Latinoamérica, perdón si se escucha ruido de fondo, que en Latinoamérica con tanta diversidad es muy fácil para nosotros hacerlo algo normal o hacer algo que no apreciamos o incluso después de ser una zona eh, que que fue colonizada y que pasó por tantos de estos procesos en los que se encuentran culturas y que se crean tantas culturas, nos parece muy normal como seguir este cambio y no realmente apreciarlo y no apreciar todos los cambios que surgen a través de esto y los diferentes puntos de vista. Y también siento que en una zona que es tropical como aquí, hay mucha diversidad también de ambientes, de diferentes lugares, de diferentes ambientes que también crean cultura y que también hay que apreciar como parte de eso. Y creo que a veces la cultura se ve algo como muy solamente humano, pero es algo muy afectado también por su alrededor y por todo lo que pasa, por todo lo que Ujú. vivimos en esta tierra conjunta que nos parece tan familiar en general en Latinoamérica. Ya, gracias. Sí, de hecho me encanta lo que dice Alessio, porque creo que recuerda mucho como la colectividad y la importancia de esta, ¿verdad? Porque muchas veces creo que olvidamos un poco que la colectividad implica que estamos todos relacionándonos en comunidad en un entorno específico, ¿verdad? Y que ese entorno, por lo tanto, forma parte de la identidad que tenemos como colectivo y como comunidad. Y que efectivamente muchas veces olvidamos que todo nos está hablando todo el tiempo y que a través de eso hemos construido lo que somos. Y que obviamente si vemos para afuera, no vamos a encontrar realmente lo que somos porque estamos viendo para afuera. Y eso no quiere decir necesariamente que si observo patrones culturales de otros países o otras regiones, no voy a entender lo que soy, porque muchas veces allá también se crean cosas importantes que son, que me ayudan a crear mi propia identidad. Entonces, aquí, por eso, hay una relación de endocultura, ¿verdad? En la que para mí es importante tanto entender su cultura como que usted entienda la mía. Y entonces podemos crear una nueva identidad, un nuevo patrón cultural propio en el que tenemos una firma y una identidad nuestra, nuestra, que hemos creado a partir de esta interculturalidad. Antes, Abelardo, creo que tenía la mano levantada. ¿Quieres decir algo?
Cualquier cosa, vuelve a levantar la mano. Entonces, siguiendo con esto, ya les quiero enseñar como algunos artistas que a mí me han ayudado con este proceso de entender cómo funciona el arte y la cultura y cómo podemos usarlo para crear nuestras propias cosas, ¿verdad? Entonces, las tradiciones realmente nos están rodeando todo el tiempo y hay un despertar creativo que muchas veces ignoramos por tratar de crear algo chivísima, que la academia dice que es chivísima, pero la academia también tiene cierto poder sobre lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, de pronto, les propongo esta actividad en la que tratemos como de identificar las memorias colectivas. Y si se les ocurre algo que crear, me encantaría que lo pudieran compartir. O si algo les produce el arte que les voy a enseñar, también me encantaría que lo pudieran compartir. En primer lugar, tenemos esta fotógrafa mexicana que se llama Luvia Lazo, que podemos ver que es nada más y nada menos que la representación latinoamericana en foto. Y es hermoso porque creo que Luvia Lazo tiene un ojo para ver justamente las expresiones culturales que muchas veces ignoramos. ¿Se acuerdan que antes les dije como basta con salir y sentarse en el mercado? Luvia Lazo hace mucho eso y a mí me encanta porque aprende a ver como con ojos de amor y de belleza la cultura que la rodea y la plasma y eso la ha hecho tener como mucha trascendencia en cuanto a lo que crea. No porque sea una cosa completamente diferente, no porque ustedes y yo salimos a la calle y podemos ver todas estas fotografías, ¿verdad? Dependiendo de dónde somos, no necesariamente, es decir, si son de Chepe, tal vez no tanto, pero, em, pero yo reconozco en estas fotografías a mi abuela, a mi vecina, a mis primas, a la señora que se sienta siempre en la hamaca, en el corredor a las 5 de la tarde, es decir, para nosotros esto no es desconocido, pero esto fomenta mucho la interculturalidad o la culturalidad, perdón, en el sentido de que muestre nuestra cultura y dice, nuestra cultura es bella. Vean, aquí está y aquí estamos. Alessio, dígame. Hola, perdón. Em, Me gusta mucho Lluvia Lazo porque pienso que también refleja mucho de lo que estabas hablando, porque siempre retrata como personas solas, como tiene como sujeto de estudio siempre una persona o un detalle exacto y siento que refleja mucho eso de que la cultura está también en todos nosotros y de que cada una de esas personas es un reflejo de la cultura en general que rodea y de la cultura en este momento que ella retrata mexicana, bueno, latinoamericana en general, porque también se pueden encontrar muchas similitudes y siento que se siente muy familiar, muy personal siempre lo que retrata porque son detalles, básicamente son detalles como de la cultura, de la vida, de lo que lo rodea. Lo que estás diciendo, como basta sentarse en un mercado para encontrar esas cosas en general. Sí, a mí me parece demasiado hermoso, justamente por eso, porque siento, o sea, siendo honestos, jamás ninguna de esas personas que está siendo retratada ahí tiene una noción de pronto sobre todo lo que representa en la construcción cultural, ¿verdad? O de pronto una que otra sí la tiene, pero de pronto no entienden la trascendencia que eso puede tener en las relaciones de interculturalidad que hay. Y entonces a esto voy, ustedes tampoco de pronto tienen la noción de cuán importante es lo que ustedes crean o lo que ustedes son para crear relaciones culturales, ¿verdad? Y la manera en la que tenemos estas relaciones con otras culturas diferentes. Entonces, cada una de nuestras identidades personales, porque todas estas son personas diferentes con identidades personales que tienen como un punto de relación entre todas, también nos recuerda que nosotros, ustedes y yo, somos importantes también para esta creación y que nosotros muchas veces podemos vernos como ellos. Y entonces, tiene una trascendencia mucho mayor, ¿verdad? Pero no necesariamente tenemos que ser como fotógrafos o artistas plásticos para también hacer cosas que plasman nuestra cultura. Y por eso les voy a enseñar ahora este hombre que me encanta, que crea cosas súper cool, que se llama Ronnie Bandini y es un ingeniero que lo que hace es crear máquinas contraculturales. Entonces, ¿qué hace Ronnie Bandini? Por lo general, agarra una expresión cultural o algo que hayamos creado los latinoamericanos
o agarra la historia latinoamericana y la plasma en una máquina que hace cosas completamente diferentes o que genera... son máquinas inútiles, básicamente. Mucha gente las puede ver inútiles, pero es una expresión cultural, ¿verdad? Porque estas máquinas no las podemos usar para nada. Es lo que les hablaba antes. Estas máquinas, ¿usted para qué quiere? Ya casi les voy a contar de qué son, pero usted para qué quiere un sensor que hackee las ondas cerebrales y le determine el grado de atención y le imprima poemas de Alejandra Pizarnik, que eso a mí no me sirve para nada, ¿verdad? Pero, antes les conté que no necesariamente lo que creamos tiene que ser pragmático, no tiene que ser útil, no tiene que funcionar para algo, puede ser solamente para expresar nuestra cultura. Entonces, por ejemplo, en la primera máquina que tenemos a la izquierda de nuestra pantalla, tenemos una máquina que hizo Ronnie Bandini que se llama Tachito Scope, que lo que hace es basarse en un estudio que se hizo hace N años, no sé, en el que la gente iba al cine y le ponían como pequeños flashes de come palomitas. Y por alguna razón en ese estudio se dieron cuenta que al final del día, perdón, de la función, la gente iba y compraba palomitas. Era rarísimo, o sea, porque era como un flash de 0.5 segundos, o sea, era demasiado poco. Pero aún así, se lograba que la gente fuera después a comprar palomitas. Y entonces Ronnie Bandini se plantea esto y dice, uy, suave. Bueno, la historia de Argentina tiene el peronismo. Y el peronismo era un poco, dependiendo de cómo ustedes lo vean, ¿verdad? Depende de cada perspectiva. Pero para Ronnie Bandini había adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento muchas veces se puede ver de esa manera, de maneras sutiles que hacen que ustedes después vayan y coman palomitas de maní, de maíz, de maní. Entonces, ¿qué hace Ronnie Bandini con esta máquina? Usa esta cantidad de cosas que les puse ahí, ¿verdad? Que es OpenAI, ¿verdad? Que es inteligencia artificial, programación de Python, usa Raspberry Pi, no sé qué, esas son cosas de ingeniería, pero lo que él hace es descargar videos, ¿verdad? Infiltra pequeñas propagandas, flashes de propaganda peronista y contabiliza estos tiempos de proyección haciendo como una crítica, ¿verdad? Que esto era lo que se hacía. Luego tiene Irigoyen, que es una máquina que tiene como una boca mecánica así, que agarra una noticia que es súper negativa y la pasa por AI, ¿verdad? Con una placa Unihiker que opera con Linux y tiene programa de Python y etc, 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 cosas ingenierías aburridas o no necesariamente aburridas, dependiendo de sus gustos. Y transforma esas noticias y las cambia todo el lenguaje y las hace ver como la cosa más optimista del mundo y a su vez logra que la mandíbula esa que le pegó gesticule las palabras y eso solamente para hacer una crítica a la historia de nuevo de Argentina, al presidente Hipólito Yrigoyen, que se perturbaba por las noticias tristes y hacía que todos los colaboradores le editaran un diario a medida, o sea, un diario que solo dijera las cosas que él quiere escuchar, lo cual es graciosísimo. Y el último que ya les había mencionado es, hizo una máquina que hackea un sensor de ondas cerebrales para determinar el grado de atención y si la persona se concentra, imprime un poema de Pizarnik, Alejandra Pizarnik, una poeta importantísima para la cultura latinoamericana. Entonces, qué vacilón, ¿verdad? Podemos crear, no necesariamente tiene que ser arte, no necesariamente tiene que ser arte plástico, arte visual, no necesariamente tiene que ser una proyección audiovisual, sino que muchas veces puede ser también una máquina. Y puedo usar mis gustos personales para crear máquinas que hablen sobre mi cultura. Alessio, cuénteme. Em, me parece muy valioso también porque es muy, muy importante la intersección del arte con la, con la tecnología moderna, porque el arte expresa algo muy intrínseco a los humanos, muy cultural, muy antiguo, y ponerlo junto con tecnología siempre es muy revolucionario para poder dar ideas, porque en un mundo tan globalizado también estamos acostumbrados a que las pantallas son algo importante, entonces nos da como la importancia que falta. Y también nos habla de lo que es importante para nosotros, porque eso es el arte, ¿verdad? Decirnos que nos parece importante, que es importante para esa cultura. Y para los latinoamericanos es muy importante Pizarnik. ¿Para qué más nos serviría en este caso concentrarnos que para poder leer un poema de Pizarnik? Y realmente nos hace como parar y un momento y poder apreciar las cosas, poder apreciar la variedad de pensamientos y también es
herramienta fuertísima política, como dices, también, porque eso es el arte, es algo político siempre intrínsecamente y expresarlo tan literalmente también es muy hermoso, especialmente en Latinoamérica. Ay, sí, me encanta, me encanta. Justamente un día de estos pude tener como una interacción con un curador que me contaba y me dijo, es que yo amo la inteligencia artificial. Y eso es raro de escuchar de un artista, ¿saben? Y Entonces es yo le raro. pregunté, yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque hace que la gente piense un poco más y diga como, uy, suave, no, pero esto es replicable. O voy a utilizar esto para meterlo dentro de mi arte. Y entonces sí, es importantísimo también cuando podemos utilizar la tecnología para crear cosas súper cool y que muchas veces, aunque haya tecnología, que muchas veces la gente la sataniza y dice como, no, es que la tecnología, no sé qué. La tecnología es una herramienta y no deja de ser nuestra y no deja de ser algo que podemos convertir en propio. Entonces, Abelardo, cuénteme, ¿qué quiere compartirnos? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Bueno, Se te escucha, pero se te escucha bajito. ok, disculpe. No, nada más quería darte las gracias, Mariana. Yo me tengo que ir ya, pero es muy importante tu charla. Sí. Yo mañana también voy a hablar sobre culturas de paz. Entonces, el único comentario que haría hasta ahorita este, es que tenés mucha razón sobre lo que son marcos de referencia, digamos, hegemónicos, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo. Nosotros comenzamos a trabajar en Centroamérica desde la Universidad para la Paz en 1992, en cada país, ¿verdad? Eh, trabajamos bajo el lema de lo que se llamó en esa época la Declaración de Punta Arenas, que dice ya básicamente, interpretando el anhelo de los pueblos centroamericanos, declaramos a Centroamérica región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Ahora, para mí es clave la palabra anhelo. Este, entonces, eh, paralelamente, la UNESCO había comenzado en el 92 el Año Internacional de la Cultura de Paz y un programa mundial con ciertos países selectos, entre ellos estuvo El Salvador en nuestra región. Ellos tienen un marco universal, nosotros trabajamos de esta particularidad, en comunidad, como dos o tres comunidades de cada país en Centroamérica, que tenían en común haber sido víctimas, digamos, de la colonización de ciudadanos españoles hasta el presente, viviendo en condiciones muchas veces de miseria, de todas esas cosas que generan la violencia, ¿verdad? Pero sus anhelos era transformarse, ser comunidades, etcétera. Entonces, y socializar eso. Entonces, eh, ambos planos son importantes. Esa es mi conclusión. El marco universal, pero también la expresión de cada ejemplo, de cada pueblo, cada comunidad. Entonces, eh, agradezco mucho porque yo creo que eso es el énfasis que vos también has tenido esta noche, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias por compartir, Abelardo. Sí, es muy chiva lo que usted comenta porque además nos hace ser conscientes sobre los trabajos que se hacen dentro de Latinoamérica por esa preservación cultural. Así que muchas gracias por participar y muchas gracias por estar aquí. Gracias por escuchar también. Me parece muy importante lo que nos compartió y gracias por abrir así un poquito de su conocimiento y compartirlo con nosotros. Finalmente les iba a compartir, ¿verdad? Esta, que si quieren ver un poquito de creación latinoamericana, si quieren inspirar un poquito de otros artistas, hay una instalación en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en San José que se llama Mesoamérica, Tierra de Huellas. Entonces vayan a verla, disfrútenla, no les voy a decir nada como de lo que siento para no sesgar un poco esas ideas, pero les recomiendo mucho ir a verla y disfrutarla, porque estoy segura que les puede gustar mucho. Para ya ir finalizando, quería decirles esta frase que además creamos para la gente. Y si la gente en nuestro país no es automática, pues lo que creamos para ellos tampoco tiene que ser automático. Entonces le debemos a las personas que realmente entendamos y creamos en lo profundo, ¿verdad? De nuestra identidad, qué es lo que somos y qué es lo que son ellos. Porque si estamos creando para la gente, a mí personalmente me gusta verlo así, yo creo mucho como en el arte del servicio al pueblo, ¿verdad? Entonces, y pues no ser arte, por ejemplo, yo soy ingeniero industrial, bueno, ingeniero no, en desarrollo, estoy ahí, en el camino. Y para mí es importantísimo entender profundamente
lo que necesitan las personas y lo que quieren para mejorar el bienestar de su vida, ¿verdad? Entonces, para ya sí, ya ir cerrando en serio, perdón, porque de verdad he hablado demasiado, tenemos que una persona o un creador consciente latinoamericano tiene que, y ser consciente de su realidad, tiene que ser una persona que entienda, para mí, fundamentalmente esto, la necesidad de ser multidisciplinar, de entender las otras disciplinas, de entender las otras dinámicas, de entender las otras culturas, de entender que trascienda, ¿verdad? Que no sea únicamente que yo soy fotógrafo, entonces yo solo voy a tomar fotos. No, a mí también me interesa saber de filosofía, a mí también me interesa escuchar lo que piensa un antropólogo, a mí también me interesa, es decir, no puedo solo quedarme en lo que yo hago y nada más. Tengo que ser cooperativo para poder trabajar con estas personas que me están compartiendo sus conocimientos. Tengo que ser informado, porque no puedo solo andar por la vida agarrando patrones culturales solo porque sí, y nada más, y no entender lo que significa eso para muchas culturas. Tengo que ser inclusivo, porque no puedo solamente centrarme en un lado de la cuestión, sino que entender que dentro de esos patrones culturales interactúan un montón de actores diferentes y que parte de esos actores diferentes son personas diversas y pueden ser personas queer y pueden ser personas con discapacidades. Y todas esas personas son importantes dentro de los patrones culturales. Y además tengo que ser una persona transparente con lo que creo, ¿verdad? Y así, que yo pongo como en la jerarquía de las características de una persona que crea conscientemente de su contexto, es ser una persona respetuosa. Porque siempre nos vemos inmersos en otras culturas, pero estas culturas, cuando tenemos estas relaciones, nos están confiando parte fundamental de lo que son y de su identidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no apropiarnos de cosas que no nos pertenecen y que son importantes para otras culturas y que no son nuestras. Por ejemplo, más que una vez ha pasado que en algún proyecto se intenta hacer como, ay, sí, es que es un proyecto costarricense, y como es costarricense, entonces hay que pensar como en los nativos, y entonces va a agarrar esta palabra que es indígena y la voy a usar, pero tal vez lo hago desde desconocimiento, no he escuchado lo que ellos piensan realmente sobre que yo haga eso, y es necesario abrir el oído un poquito y escuchar, ¿verdad? Porque inclusive yo les puedo decir que yo he cometido ese error y que para mí eso fue una lección fundamental sobre la apropiación cultural, porque muchas veces uno lo ve, ay, sí, que Ariana Grande se hizo tras de esa apropiación cultural. No estoy diciendo que no lo sea, sino que lo vemos muy lejano y decimos, no, es que es como que aquí no puede pasar, pero aquí puede pasar. Entonces hay que ser muy consciente de los contextos en los que se desarrollan esos patrones culturales para pensar en cómo esto puede tener implicaciones de apropiación cultural dentro de lo que yo estoy creando. ¿Verdad? Y tenemos que actuar con respeto dentro de ese contexto, no podemos usar las cosas solo porque sí, y porque es que yo soy costarricense, entonces sí, porque no, no necesariamente porque yo sea costarricense, tengo el poder de usar patrones culturales de culturas indígenas que no me pertenecen porque no soy parte de ese grupo étnico, ¿verdad? Entonces, escuchar es básicamente la clave de que podamos hacer algo bien. Entonces, no hay método correcto para que podamos lograr esto, simplemente es como una experimentación. Entonces, experimentar puede ser muchas cosas. Puede ser agarrar algo y tratar de desmontarlo en un montón de piezas e intentar crear algo nuevo. También puedo documentar lo que estoy observando y tratar de inspirarme, escuchar, observar y solamente empecemos a cuestionar qué somos nosotros y a través de qué hemos construido esta identidad, quién soy, de dónde vengo, de dónde vienen los que yo vengo, qué historia tiene la gente que me crió, qué historia tiene la gente que creció conmigo, la gente que creció en el contexto en el que vivió mi abuelo, mi tío, mi papá, mi mamá, y qué crecí observando y qué me maravilla de lo cotidiano, qué es eso que yo veo dentro de mi cotidianidad que yo digo, uy, suave, no, esto es realmente importante y realmente hermoso, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, tenemos que entender que resistir a las tendencias vanguardistas no es una manera de alardear sobre lo que hacemos y lo que creamos, sino es como decir, es que sí, es que yo lo que hago es crear. O sea, ese no es el punto. El punto no es alardear con la estética de lo que creamos o alardear con la creación, sino construir un mensaje en la que lo que estamos diseñando, ¿verdad? Que el diseño no necesariamente tiene que ser, sí, arte, no sé qué, sino que también existe el diseño de proyectos, el diseño de servicios, la política, la educación, etcétera, un montón de cosas en el que importa lo que está sucediendo en mi cultura
emocional e intelectualmente. Y así vamos reencontrando poco a poco la historia identitaria que tenemos, ¿verdad? Para finalizar, ahora sí es cierto, ya esta es la última, cuidemos, tengo esta frase de Carpentier, que Carpentier es uno de los exponentes más grandes del realismo mágico, y les quiero compartir porque esto es hermoso, a mí me parece hermoso. Carpentier dice, cuidamos de las palabras hermosas, de los mundos mejores creados por las palabras, nuestra época sucumbe a un exceso de palabras y no hay más tierra prometida que en la que el hombre se pueda encontrar a sí mismo. Así que, no sé, tómenlo como quieran. Esa frase para mí es fundamental en lo que creo. Y Carpentier, además, si alguna vez quieren leerlo, Carpentier es fan de escribir en base a lo que observa. Así que muchas gracias y no sé, si me quieren compartir algo o algo así, voy a estarles escuchando. Hola. Sofi, Sí, Sofía. bueno, vamos por partecitas, sí. Sofi, cuéntanos. Yo creo que me quedó mucho eso de lo que dijiste de que para saber cómo, bueno, cuál es mi contexto, primero mirar hacia adentro, porque claro, o sea, tipo, nosotros tal vez no lo notamos y no lo apreciamos lo suficiente, pero nosotros somos como una creación de nuestra cultura, porque somos partes de todo lo que vamos observando, de todo lo que vamos aprendiendo, de todo lo que vamos absorbiendo de nuestro entorno. Y creo que me parece muy importante, más que todo, creo que me llamó mucho la atención la primera fotógrafa, um, por el hecho de que uno no necesita buscar algo ajeno, sino aprender a apreciar su realidad, o sea, su entorno y lo bello de lo que ya está. No tenemos que salir en busca de nada nuevo, sino expresar nuestra cultura, no desde algo que tiene que ser exótico o algo que tiene que ser como muy alejado, sino desde lo que vemos todos los días, porque es algo que nadie más ve, o sea, tipo, lo que vemos es a nuestros ojos. Entonces, crear el arte a partir de esos ojos e intentar expresar eso por medio de diferentes maneras, que puede ser todas las que hemos visto, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que eso me queda como muy grabado en la mente de para ver lo exterior, primero ver a lo interno. Y sí, muy hermosa la charla. Gracias, Sofi, por compartir eso que piensas tan importante, tan hermoso, porque sí, para ver el exterior, o más bien no para verlo, sino para entenderlo, primero hay que ver hacia adentro y ver cómo estamos interpretando toda esa información. Antes Alessio iba a decir algo, Alessio. Hola. Em, Creo que, bueno, hoy justamente estaba viendo algo sobre Basquiat, porque Basquiat es un artista que nació en Estados Unidos, en Nueva York, pero también tenía un background, un trasfondo puertorriqueño, latinoamericano, y por su familia, y se puede ver mucho en su arte también, como por ejemplo, leyó varios libros sobre simbolismo, sobre símbolos que podía usar, sobre arte abstracto africano, por ejemplo, que también lo conectaba a sus raíces afroamericanas. Y a partir de eso creaba y nunca, bueno, él describía que nunca se quedaba sin cosas que crear porque siempre estaba inspirado por lo que lo conectaba a sí mismo y siempre estaba como conectado a sus raíces, entonces podía crear de forma más espontánea, según como lo describía. Y me parece muy importante porque es muy importante encontrar de dónde inspirarse como artista, porque por ejemplo, en un mundo en el que estamos como artistas condicionados a buscar en Instagram, en Pinterest, en Google ideas, inspiración, cosas que otras personas están haciendo, siento que eso nos vuelve algo como muy pequeño, como ínfimo, como que tenemos que estarnos siempre separando en demasiadas partes, estando en demasiados lugares, teniendo que crear todo el tiempo rápido, eficiente, un producto que le guste a todo el mundo, pero no vemos que lo importante es parar, hacerlo más lento, hacerlo más propio, más trascendental para nosotros, algo que nos importe, no algo que guste o que sea un producto, sino algo que nos represente, que signifique algo para nosotros, que nos haga feliz, que haga feliz a las otras personas. Y eso nunca se encuentra en los productos, sino en el arte en sí y en lo que nos conecta a hacer ese tipo de arte.
Sí, justamente, qué bonito eso que compartes y qué bonito además para tener un referente a la hora de tratar de explorar lo que somos y nuestra identidad y entender que hay grandes artistas que lo han hecho, ¿verdad? Y que eso, o sea, que arriesgarnos, porque es arriesgado a crear en nuestro contexto y bajo nuestro contexto, es una manera también de crear una identidad tan propia que nos haga ser completamente diferentes dentro de todo. Y que parte de construir esa identidad tan propia es escuchar todo esto. Antes de darle el pase como a Darío, voy a responder como esta pregunta que hace Gerson, que dice, ¿cómo se puede conllevar la gentrificación con el choque cultural que hay en zonas rurales? Yo pienso, me parece, que esto es una pregunta que debemos de conversar todos juntos, porque yo no tengo como la verdad absoluta y mucho menos pensando que yo de pronto mm, no he vivido como tal fuertemente la gentrificación, pero para mí el punto está, o la manera de conllevar la gentrificación, es justamente enseñar a las personas cómo la cultura propia es importantísima para lo que son y hacerles comprender que a pesar de que hay esta, no sé, como yuxtaposición de una cultura que va a ser dominante y que va a tratar de meterse cada vez más y más y más a la fuerza dentro de lo que somos y dentro del lugar en el que crecimos incluso, podemos resistir. Y resistir es difícil en un lugar gentrificado porque empieza un montón de cosas como el éxodo, ¿verdad? Que eso ya es un poco, o sea, es muy complejo, pero cuando tenemos una identidad determinada y aceptamos que esta identidad cultural determinada es parte de lo que somos, entendemos también como que al final, tarde o temprano, yo te voy a decir, Gerson, o sea, tarde o temprano, de fijo, la cultura, las culturas van a empezar como a compartir patrones, porque eso no se puede quitar, ¿verdad? Pero también no podemos dejar que se lleven todo lo que somos. Y de por sí que como culturas dominadas ya tenemos como esta razón de subexistencia. Y es algo que surge como de manera natural, como no podemos simplemente cambiar lo que somos de un día para otro. Y a pesar de que lleguen miles de personas que tengan cero conciencia sobre la importancia cultural que tenemos o cero conciencia sobre nuestros territorios, la identidad es algo que no podemos arrancar y decir como, bueno, ya, chao, me voy a hacer gringa. No, eso no puede pasar, porque ya es lo que soy. Entonces, tal vez la manera que podemos lograr es hacer que las comunidades comprendan esos patrones y esas identidades culturales dentro de lo que son, porque muchas veces los tenemos, o sea, ahí están, pero cómo identificarlos y cómo entender que lo que yo hago es importante para mí. Y vean que justamente en México eso ha pasado bastante, que llegaron gentrificadores y de pronto dijeron como, hey, no, es que mucho ruido los mariachis y no sé qué. Y ellos dijeron, ah, no, suave, suave, papito, a mí los mariachis son importantes para lo que yo soy, no los voy a quitar porque usted no quiera escucharlos. Entonces hay como una resistencia, porque para mí es importante mi historia. Entonces para mí eso es de pronto lo que creo, pero no sé, los demás. Y Darío, cuénteme. Bueno, lo mío no tiene que ver tanto con la gentrificación. Realmente es más un comentario de cómo me toca el corazón. Realmente, no sé, porque siento que la vivencia de, de uno vivir en las zonas rurales tiene, está totalmente sometido a esos patrones de que la gente está totalmente fuera de la cultura y que quieren, tipo, el único que se espera es que la gente se vaya a la ciudad o, no sé, la expectancia es siempre la familia, que escalen socialmente, porque al parecer lo que ellos hacen no está bien, porque no está bien vivir alejado de la ciudad, porque no está bien vivir en el campo, porque no está bien vivir en la naturaleza y estar viviendo tanto tiempo sintiéndose solo, sintiendo que solo nosotros en realidad estamos bien aquí. ¿Cuántas veces me dijeron eso mismo de que solo querían irse de Latinoamérica y simplemente no supe por qué? No supe por qué querían alejarse de todo eso que nos hace lo que somos y nada, escuchar esto, escuchar esas.
esas palabras, estas lindas maneras de emanciparse, es como, uff, pero es que hay que encontrar el corazón, hay que encontrar la comunidad, hay que encontrar la gente que ve hacia adentro. Y eso se puede, ah, no sé, es muy fuerte. Te quería compartirles también una frase que es de un filósofo que se llama Sigmund Bauman. Se llama La modernidad líquida. Él habla básicamente que pues el capitalismo nos tiene en una soga hace un considerable span de tiempo, hace como 250 años, lo llevan limitando circunscribiendo los límites que puede tener la vida humana y nos han vendido, como nos decía Mari, que estos límites son algo muy diferente a lo que somos y a lo que hacemos acá. Entonces la gente vive en un constante incertidumbre, una constante anomia ellos me dicen que esto es ser humano, que esto es vivir, que esto es ser feliz, pero qué difícil es nosotros decir, eso no es lo mío y poder, como crear, crear en base a esto, porque ok. La frase, mejor voy a leer la frasecita, porque es la que me toca. Dice, el individuo se somete a la sociedad y esta sumisión es la condición de su liberación. Para el hombre, la liberación consiste en librarse de las fuerzas físicas ciegas e irracionales, lo que consigue oponiéndoles la enorme e inteligente fuerza de la sociedad, bajo cuya protección se apara. Poniéndose bajo la ala de la sociedad se vuelve, en cierta medida, dependiente de ella, pero se trata de una dependencia liberadora y no hay contradicción en ello. Siento que esta frase lo que quiere decir es que la manera de emanciparnos de estos sistemas tan hegemónicos simplemente es anteponer el mismo individualismo que nos han intentado meter como arma contra nosotros y decir, no, eso, eso no soy yo. Hay librarse de esas fuerzas ciegas e irracionales que nos dicen que tenemos que seguir un cierto tipo de vida y no queremos exponernos al miedo de no saber qué es lo que hay. Pero eso es hacer cultura, que entre todos vayamos viendo qué es lo que hay, qué es qué es lo que nos hace lo que somos. Y sí, quería, quería compartir eso. Bueno, yo creo que todo lo que dijo Darío habla ya de por sí solo, ¿verdad? Pero me quedo con esta frase que creo que para mí trasciende y es el hecho de que quedarse con lo que uno es y luchar contra las fuerzas externas es una manera también de emanciparse de un montón de cosas que han sido construidas y arraigadas en nosotros y que no son nuestras, ¿verdad? Y que siempre está bien encontrar pequeños espacios en donde podamos liberarnos y liberar nuestras identidades de cosas que no nos pertenecen y que sentimos que no forman parte de lo que somos y que nos tratan de poner una y otra vez, pero que nosotros sabemos que no están ahí. Entonces, justamente, ver hacia adentro es lo más importante de todo, porque cuando vemos hacia adentro y entendemos lo que hay hacia adentro, entonces esto se vuelve tan importante para nosotros que empezamos a reconocer cuando hay cosas que no nos pertenecen y que no pertenecen a nuestra cultura. Steven, cuéntame. Bueno, buenas noches. Ahí no sé si algo se me escucha, es que estoy medio ronco y sin voz. Algo se me escucha, sí. Sí, sí, te escuchamos, Steven. Ok, Adelante. ok. Bueno, primero buenas noches y muchas gracias de verdad por esta charla tan bonita, tan bonita. Entré un toquecito tarde, pero lo que pude estar y escuchar de verdad que me fascinó. Entonces, de verdad, muchas gracias por el espacio. Encantado, la verdad, fascinado con todo lo que se habló. A mí personalmente me gustó mucho cómo mencionó lo que es la informática o lo que es la tecnología, ¿verdad? Que se puede incluir en todo esto, porque como decía, estamos muy mal acostumbrados a que solo es como el arte o otras formas de expresión en la que se puede ver la cultura y no en lo que es la tecnología, ¿verdad?
Entonces, al menos yo que estudio informática, fue muy bonito ver justamente eso, cómo también está incluido, cómo también podemos culturizar a través de lo que es la tecnología o como ingenieros, ¿verdad? Este, entonces me gustó mucho porque también entre proyectos que tengo algunos proyectos como en menús, entonces eso es algo que me gusta mucho a mí porque hay menús de restaurantes que justamente estos dan comidas de aquí, que tienen diseños de aquí, ¿verdad? Y el menú es la forma en la que se ve. Entonces el menú es completamente editable, entonces alguien puede llegar y decir como, ah, este es un menú de aquí, ¿verdad? Tiene, qué sé yo, paisajes de aquí o que tiene nombres de comidas de aquí o todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, de verdad, así, eso lo veo como desde mi ámbito, pero los ejemplos que usted puso de este ingeniero también me encantaron, me fascinaron, está impresionante y es algo que no conocía. Entonces, de verdad, muchas gracias por el espacio y muy bonito todo. Bueno, y muchas gracias a vos también por unirte, por escuchar y por compartirnos también cómo te tocó todo lo que hablamos. Yo creo que para uno es muy llenador también ver que compartir conocimiento siempre es una relación recíproca, ¿verdad? Y bilateral, no es solamente yo te comparto a vos, sino vos también me vas a compartir a mí en el futuro con lo que crees, con la información que te estoy dando. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar. Y yo creo que les quiero mucho. No los conozco, pero ya les quiero demasiado. Y le doy ya sí, ahora sí el pase a mis chiquillos de Trueque, que hablé demasiado, pero No, no, excelente. Muchas gracias, Mariana. Yo estaba aquí también como flotando con todo lo que estaban compartiendo. Es muy enriquecedor. Muchísimas gracias por tu sabiduría, por tu elocuencia. Es increíble la forma en que hablas. Tienes un poder de lograr materializar los conceptos de una manera muy interesante. Y se pueden entender términos tan complejos como los que estabas hablando. Los logras como bajar, aterrizarlos y hacerlos entender muy fácilmente. El tema increíble, muchísimas gracias. Y ya creo que con esto terminamos. Aquí hay un último mensaje de Alessio. Muchas gracias, Mariana, de verdad. Este tema es importantísimo y estuvo muy bellamente explicado. Nunca mejor dicho. De acuerdo, completamente. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Mariana, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar el llamado y por toda la información y la sabiduría que nos transmitiste hoy en noche. Hasta una próxima.